Bueno, es interesante analizar un poquito por qué a la oposición aparentemente no le estaría yendo tan bien por las últimas encuestas que se conocieron durante el fin de semana, en cuanto a al crecimiento de imagen, sobre todo de una opositora que es la más encarnizada, la más dura, la más terrible, que es Patricia Bullrich. Si la siguen por Twitter van a descubrir que Patricia Bullrich ahora opina de todo, de todo. Sobre todo tiene una opinión. Al instante que ocurre algo, ella ya elabora una opinión y te la tira por la cabeza. Después no importa si es verdad, si usa datos falsos, si usa datos verdaderos, si tiene algún sentido lo que dice. No, ella descerraja un pensamiento, una idea sobre algo que está pasando y que siempre tiene que ver con castigar duramente al gobierno. La oposición está, sin duda, para marcarle errores a un gobierno. Yo no tengo dudas sobre que esa es la función de la oposición. Yo creo que eso, en este caso, está desvirtuado. La oposición de Juntos por el Cambio no está haciendo eso. Sobre todo cuando hay cosas tan delicadas en juego. Esta pandemia, lo más parecido que tiene a otros momentos que puede vivir un país, es a una guerra. Es a una guerra. De verdad yo no puedo pensar en... O si no, algún hecho provocado por una gigantesca catástrofe natural. Estoy pensando un gigantesco terremoto, un gigantesco tsunami que, qué sé yo, genera una devastación tremenda en todo un país. No hay otra situación parecida a esa. Estoy diciendo una pandemia, una guerra o una catástrofe natural de características tremendas y terribles. Yo pregunto, frente a una situación así, que no hay ninguna duda que es lo que estamos viviendo nosotros, ¿la oposición tiene el mismo papel que habitualmente tiene? ¿Tiene el mismo papel que habitualmente tiene? Yo digo, no es lo mismo hacer una crítica a una medida económica, una crítica a una medida sobre, no sé, el manejo de la seguridad, el manejo de la policía, a una crítica sobre el manejo de la pandemia. O cómo el gobierno intenta generar conciencia en la gente, por ejemplo, para que se vacune, o por ejemplo, para que se cuide, o por ejemplo, para que cumpla las medidas de aislamiento que se van dictando según el gobierno considere que es más necesario o menos necesario. ¿A usted le parece que es lo mismo? Yo digo que no es lo mismo. Y me parece que tarde o temprano, esta oposición que no ha entendido eso, creo que el único que entendió de entrada esto fue Horacio Rodríguez Larreta. Y lo mantuvo durante todo el año pasado. Y arrancó este año, juntamente con el crecimiento o el perfil más alto de Patricia Bullrich, que le obligó a diferenciarse, ahí arrancó a tener una historia, a tener una actitud diferente. Pero que nunca llegó tampoco a la actitud terriblemente destructiva que tiene Patricia Bullrich, que tiene Elisa Carrió, que tiene Mauricio Macri y muchos otros de Juntos por el Cambio. Creo que tarde o temprano la gente le va a pasar una factura. Le va a pasar una factura. Porque en momentos de gran tragedia nacional, repito, guerra, pandemia o catástrofe, lo que busca la gente es la solución al problema. No busca crear otros problemas a partir de eso. Si vos decís, bueno, no, yo tengo alguna duda sobre cómo se compró la ayuda para los que están, con las casas destruidas por un tsunami, pues sí, bueno, primero construyámosle la casa y después, si querés, discutimos todo lo que quieras sobre cuánta guita salió cada casa, si alguien se robó algo, encantado. Ahora, mientras están construyendo la casa del pobre tipo que se quedó sin hogar, no me parece que es el mejor momento para presentar 14 denuncias en contra de una construcción, salvo que sea algo terriblemente escandaloso. Y no es el caso de la pandemia. Estar contando las costillas o estar machacando con un laboratorio que nos podría haber provisto como mucho con 1 millón, 2 millones de vacunas, con todas las complicaciones que traía esa vacuna, y despreciar, ignorar la llegada de 18 millones de vacunas, yo creo que eso a la gente no le cae bien. La gente tarde o temprano va a penalizar este tipo de oposición. Vieron que ahora, este fin de semana, algunos inauguraron un nuevo eslogan. Antes eran "no vienen vacunas", el eslogan nuevo es "llegaron algunas vacunas". Llegaron algunas vacunas. Claro,
No pueden negar que han llegado millones de vacunas. Entonces, tienen que cambiar un poquito el enfoque, y es, llegaron algunas vacunas. Algunas. Yo decía, ¿cuántas eran las vacunas que tenían que llegar para que dijeran, llegan vacunas? Ahora, ¿cuántas tienen que llegar para que digan, llegaron vacunas y no algunas vacunas? Todo eso, tarde o temprano, yo creo que la gente, por más fanática que sea, porque no tengo dudas que la gente que es muy fanática, o antikirchnerista, o antiperonista, o le cae mal Alberto, le cae mal este gobierno, tienen ganas de escuchar críticas contra el gobierno, y está perfecto. Pero todo eso tiene un límite. Todo eso tiene un límite. Y el límite es la propia vida nuestra. El límite es mirar alrededor y ver lo que le pasa al otro. Cuando vos ejercitas una mínima empatía por lo que está pasando en la pandemia, vos no podés criticar al gobierno de la misma manera. Porque cuando ves, primero, todo lo que se hizo para mejorar el sistema de salud, gracias a Dios, hoy podemos tener arriba de 7.000 personas internadas en terapia intensiva, cuando antes las terapias intensivas no llegaban a ese número ni por las tapas. Cuando vos ves también cómo las medidas de aislamiento tarde o temprano dan su resultado contundente. Y yo digo, estas últimas fueron una enorme muestra de contundencia, de que sirven, de que hay que hacerlas, de que hay que tomarlas, a pesar del costo político que implican. Porque no vamos a negar que se paga un costo político altísimo por tomar medidas de confinamiento. Pero bueno, si no las tomas también te terminan facturando los muertos o la cantidad de casos. O sea, es un juego donde no hay forma de ganar. La única es perder poco, ¿no es cierto? Tratar de perder por poco, como el equipo de fútbol que sale a perder por poco porque el adversario es durísimo. El adversario de la pandemia es tremendo, es tremendo. Frente a eso, cuando vos tenés un mínimo de empatía y generás o querés generar un mínimo de cooperación, que son las dos virtudes que tiene el ser humano, que es lo que saca adelante al ser humano siempre, la empatía y la cooperación. Sin eso, vos no existís como ser humano. No existís porque no aguantás un round sin empatía y sin cooperación. Entonces, cuando te surge eso, y además vas viendo cómo la gente se va vacunando alrededor tuyo, porque todos lo estamos viendo, todos no podemos creer que se vacunó tal, se vacunó tal, se vacunó tal, y entonces yo decía en un momento que la vacuna cambia, tiene un efecto político. Claro que tiene un efecto político. Te abre los ojos. Te abre los ojos. Alguien trajo esa vacuna. Alguien trabajó para que esa vacuna esté acá. Claro, es muy fácil decir, las vacunas podrían haber llegado antes. Así, y tenés que entrar en una discusión muy larga, de explicarle, bueno, a ver, ¿qué vacuna podría haber llegado antes? La de Pfizer, mentira. ¿Cuál otra? ¿La de AstraZeneca? Mentira, tampoco podría haber llegado antes. ¿Cuál es la que podría haber llegado antes? A ver, decime cuál es la que podría haber llegado antes y no llegó antes por una torpeza del gobierno o por un error o por lo que fuera. Y la realidad es que no hay vacunas que podrían haber llegado antes. De hecho, sin lugar a dudas, las dos vacunas que podían llegar antes que cualquier otra son las que llegaron porque el gobierno las compró. Por una decisión geopolítica, China y Rusia decidieron exportar vacunas, cuando Estados Unidos decidió exactamente lo contrario. Cuando la India terminó decidiendo lo contrario cuando le explotaron los casos. Y no hay tantos más países productores masivos de vacunas. Entonces, ¿cuáles vacunas podrían haber llegado antes, según la Nata y según otros que hablan por hablar y no dan explicaciones? No había otras que podrían haber llegado antes. ¿Podrías haber comprado más vacunas? Claro. Podrías haber comprado más de Pfizer, más de COVAX, podrías haber comprado con otros laboratorios, pero no estamos hablando de comprar vacunas. Argentina compró 60 millones de vacunas, 65 millones de vacunas. Estamos hablando de que la vacuna llegue. Muchos utilizan esa confusión. Confundir comprar con llegar vacunas. Y la diferencia es gigantesca. Es la diferencia entre tener la vacuna puesta acá o nada. Digo esto porque va a quedar en la historia esta oposición, sobre todo en esta segunda ola, como la oposición más encarnizada, más dura, más salvaje, más terrible que haya enfrentado un gobierno. Y mirá que acá hubo oposiciones duras, Hubo oposiciones duras, Alfonsín tuvo oposiciones durísimas, qué sé yo, de la Rúa tuvo oposiciones durísimas, Cristina tuvo oposiciones durísimas, pero esta, a este nivel, con algo tan delicado,
Yo jamás lo vi. La gente les está empezando a pasar la factura y creo que ellos se van a empezar a dar cuenta. Creo que de acá en más vamos a ver cómo la oposición, luchando con esa tentación de que es la cuestión electoral, o va a ir moderando su discurso o se va a radicalizar y va a sufrir las consecuencias.